teníamos la necesidad de poner un aislante galvánico. Entonces, en el modelo térmico, que tenemos este paralelo, lo desarrollamos como un paralelo, podemos plantear si fuese que el S7805 en un encapsulado TO220 no utilizamos el disipador que tiene el TO220, entonces solamente consideramos el disipador externo. Pensando en esto y haciendo cálculos, vemos que si usamos el disipador sin aislante galvánico, necesitamos agregar un disipador térmico que tenga una resistencia menor o igual que 22, entonces podemos elegir este. Y si ponemos una mica aislante o un teflón, habría que ver después, buscar cuál es el valor de resistencia térmica del aislante. En este caso el mica, son estos 2 grados centígrados por vatio. Vemos que es necesario poner un disipador que sea menor a 21,55. Bueno, 21,57, o sea que podríamos optar por este que está acá. ¿Qué pasa si usamos un 2N3055 en esta configuración aquí? ¿Qué tipo de análisis tenemos que hacer? Fíjense, tenemos 15 voltios acá, 4,5 voltios acá, o sea que la tensión colector-emisor está definida, colector-emisor, y tenemos la corriente que circula a través del transistor, o sea que sabemos qué potencia estaría disipando ese transistor. ¿Estamos hasta acá con el análisis? ¿A qué les suena este esquema que estamos viendo aquí? A ver cómo estamos con electrónica. ¿Puede ser un regulador de corriente? Un regulador de corriente o un regulador de tensión. Sí, sí, eso dije, de tensión. Sí, sí, de tensión. Bien, Sebastián, es un regulador de tensión. A ver qué dice el chat. Claro, dice 7805, parece, ¿no? Este esquema, ¿a esto te referís, Nahuel, que esto se parece a un 7805? Sí, profe, porque es un regulador de tensión, digo. Por eso, como tenemos Claro, entrada 15 y salida 5 volts, más o menos se asemeja a más eso. o menos, esto que está acá sería lo que tiene internamente en 7805, bien. Entonces, así como está, ¿podrá funcionar? Bien. En el modelo de cálculo, simplificado digo, sin disipador agregado, y estas son las condiciones de diseño: tensión de entrada, tensión de salida, corriente, temperatura ambiente, temperatura juntura. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la hoja de datos para saber cuáles son los parámetros de resistencia térmica que tiene el encapsulado. Bueno, en este caso, fíjense que tengo esta referencia y esta referencia, y fíjense los valores, 6 vatios y 117. ¿Qué me dice este 6 vatios y este 117? Luego, relativo a este valor. Fíjense que dice juntura cápsula 1,52, pero acá tengo dos posibles potencias que puede disipar este 2N3055. ¿Qué idea me hago yo con relación a esto? Digo, este valor es la potencia que disipa este encapsulado, máxima. Si a este encapsulado lo monto sobre un disipador adicional, puedo disipar esta otra potencia. Entonces, eso me va a dar dos condiciones distintas de diseño. Fíjense, si la temperatura ambiente es 25 grados y estoy logrando disipar 115 vatios, el número ese que estaba ahí, yo le puse 115, 117, el disipador o el dispositivo va a tener una resistencia térmica de 1,52. Ahora,
esta es la condición si nosotros estamos montando ese transistor sobre un disipador externo. Si no lo montamos sobre el disipador externo, lo máximo que vamos a poder disipar son 6 vatios. Quiere decir que la resistencia de la juntura a la cápsula, de alguna manera, o de la juntura al ambiente, es de 29,17. Quiere decir que este 1,52 está metido acá adentro. Este cálculo que estamos haciendo acá es para poder determinar cuál es el valor de la juntura cápsula-ambiente, que es el valor que necesitamos para poder decir cuánto va hacia arriba el disipador en temperatura. Entonces, una vez que podemos determinar este valor, el de 27,65 y el de la juntura cápsula, que son datos de la hoja de datos, vamos a ver que la temperatura juntura, ¿en qué condición? Perdón. Bin menos Bout por corriente por juntura ambiente, que es el valor este que calculamos acá, más la temperatura ambiente de 40 grados, ¿qué es lo que ocurriría? En esas condiciones, ese transistor llevaría la temperatura de juntura a 970 grados. Evidentemente que este número no es compatible con la temperatura juntura máxima. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, la respuesta es clara, hay que poner un disipador. Entonces, en este caso vamos a pensar en un disipador más una mica. Entonces tengo juntura cápsula, cápsula disipador, o sea, esto es interno al chip, al componente. Este sería el aislante y este sería el disipador ambiente. Pensando en estas condiciones, tengo cuál es el valor de la temperatura juntura, cuál es la potencia, y ahora entra en juego las condiciones juntura cápsula, que estaban especificadas en la hoja de datos, que me van a permitir a mí, si yo le pongo un disipador externo, conseguir que este transistor pueda sacar ¿cuánto era el valor de potencia que estaba escrito? 117 vatios. Este será el valor del aislante y esta es la incógnita. Ese es el número que nosotros tenemos que encontrar para definir qué disipador tenemos que poner. Entonces, nos da para una temperatura de juntura de 150 grados 1,53 o para una temperatura de juntura de 200 grados 3,09. ¿Cuál de los dos valores utilizamos? Si ustedes tuvieran que tomar la decisión. Recordemos que estamos en periodo de diseño, o sea, estamos dándole dimensiones a nuestro sistema. ¿Qué condición nos convendría tener en cuenta? ¿Qué les parece? Y la peor. El peor valor. A la menos favorable. ¿Cuál sería? La de Con 200 grados. claro, una temperatura de juntura de 200. Bien, fíjense, está bien la respuesta no es correcta, pero está bien el análisis que están haciendo. Digo, si yo pongo, y esta es la respuesta, ¿no? Si pongo un disipador con este valor, mi temperatura de juntura será 200. Si pongo un disipador mejor, mi temperatura de juntura será 150. La pregunta entonces es, ¿qué me conviene usar? ¿La opción A o la opción B? Ah, no, claro, la B. La opción B, porque además de que le bajo la temperatura de juntura, lo que me va a permitir es tener un margen de variación de la temperatura ambiente. Yo voy a poder subir la temperatura ambiente 50 grados más y voy a poder llegar a esta condición de 200 grados centígrados. Entonces voy a tener mayor robustez a las variaciones de temperatura ambiente. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ahora tengo definida una resistencia térmica y entonces tengo que decidir qué disipador puedo usar. Entonces tengo un catálogo de disipadores y decido
que voy a utilizar este disipador que se llama, que modelo ABL 520 AB. Y dice que va a ser de 100 milímetros de largo. Entonces, este que se ve acá es un corte transversal del disipador. Acá vendría nuestro transistor 2N3055. ¿Y qué me dice esta gráfica? ¿Qué les parece? ¿Qué les dice? Que a medida que se aumente el tamaño del disipador, vamos a obtener una resistencia térmica mucho menor. Mucho menor. Y si nosotros miramos acá en rojo y en azul, dice que si yo agarro 100 milímetros de disipador, tengo una resistencia de 1,5. ¿Cuál era el valor que necesitábamos óptimo? 1,5. Y si yo a este disipador le meto un forzador de aire, ¿qué voy a tener para la misma longitud? Voy a tener 0,7. Quiere decir que mi dispositivo va a trabajar mucho más holgado en temperatura. Le voy a poder bajar mucho más la temperatura de juntura. Entonces, primero pensamos en un disipador que no tiene forzador. Digamos, la idea es que sea lo más barato posible dentro del mínimo costo de diseño. Ahora, si llega un momento que tenemos este disipador ABL 520 AB y necesitamos una resistencia de 0,4, 0,45. ¿Qué opciones tengo? Puedo poner Totalmente forzado. solamente forzado. O sea, si yo quiero ir por menos de ese valor, necesito, primero, que sea mucho más largo y segundo, necesito forzarlo. Bueno, este forzado hay que entrar a la hoja de datos específica de este disipador y hay que encontrar cuántos litros por minuto tiene que entregar el forzador. O sea, ese es el otro cálculo que hace falta tener en cuenta. Entonces, depende de la forma, depende de dónde se monta el forzador, será el caudal de aire necesario para que se den estas condiciones. ¿Queda claro ese concepto? ¿El forzador qué puede ser, profe? ¿Un ventilador, algo de eso? Claro, 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 un cooler. Acá tengo el disipador con las formitas estas así extrañas y lo que voy a hacer es montar un disipador. Perdón, voy a montar acá una turbina. Yo tenía hecho un dibujo, a ver. Sí, tengo hecho un dibujo de cuál debería ser el flujo, si tiene que ser saliente o entrante. Bien, le respondí la pregunta, ¿no? Sí, profe. Bien, sigamos. Existen otros componentes que tienen incorporados un disipador. En este caso es un montaje superficial. Eso que se ve ahí plateado es un disipador. Y lo que tenemos que hacer es sacarle el calor de alguna manera. Entonces, ¿contra qué hace contacto ese disipador? Va a quedar hacia abajo. Entonces, la manera que se usa para sacarle calor es utilizando vías. Se llaman vías térmicas. Vamos a ver más tarde qué es una vía. O sea, es una conexión mecánica. Esta conexión mecánica se conecta al otro lado del digamos, a una de los layers del PCB, que va a tener una dimensión determinada en función a la potencia que yo tengo que sacar. O sea, la resistencia térmica de este sistema, porque acá está el ambiente, esto es ambiente, el calor que acá está el chip, acá está la juntura, esta juntura genera calor, se transfiere a la superficie metálica del encapsulado del componente y ese calor va a viajar a través de esas vías hacia el thermal pad, hacia el pad térmico. El pad térmico será una superficie de cobre con una determinada dimensión y a la cual nosotros le tendremos que poner
más o menor convección, digamos, le vamos a tener que poner o un ventilador si hace falta, o le tenemos que poner un heat pipe que vimos la semana pasada. Tengo, bueno, no creo que se vea, no creo que se vea. Ahí vamos a poner vamos a fijar el video. ¿Se ve algo arriba de mi mano? Sí, profe. Bien, me lo pongo de costado un poquito. ¿Forma de qué tiene? Un componente que tiene dos terminales. ¿Qué puede ser? Y es un semiconductor, Un diodo. un diodo. CMD. Este es un diodo supresor de picos transitorios de 100 amperes. Bueno, de soldarlo, bueno, costó muchísimo. Y soldarlo, bueno, por suerte no fue tan difícil. Vamos a presentar a ver qué dice. Bien, Pedro nos decía que era conveniente el menor. Y Nahuel dice el flujo tiene que ser saliente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver eso, Nahuel. No entiendo. Ahí. Tenemos una consideración a tener en cuenta. ¿Qué pasa con la terminación del disipador? Vieron que hay disipadores que son plateados, otros que son opacos. Bueno, si están pintados en negro, fíjense la resistencia térmica, así no están pintados de negro, sino están terminados con anodizado negro. Fíjense el mismo disipador cómo cambia las condiciones. O sea que es mejor si es negro el disipador. Esa es una buena, a ver, un buen dato. Vieron que los disipadores sobre el micro, disipadores que están a la vista y que se ven en una terminación. Entonces es importante el tema del color también. Es importante también cómo lo ubicamos al disipador. Fíjense, si el disipador está en forma vertical, este será el factor al que hay que aplicarle el valor de resistencia. Este será el factor al que hay que aplicarle si está en esta posición. Si está mirando para arriba, tengo pérdida de la capacidad de entregar calor. Y si está digamos, horizontal mirando para abajo, mayor aún, digamos. O sea que nosotros tenemos que tratar de propiciar que nuestros componentes queden montados acá con las aletas mirando hacia arriba. Fíjense que en este caso, si nosotros montamos un componente aquí, el calor de esta va aquí, el calor de esta va aquí. O sea, voy a tener ese flujo de calor, pero no es lo mismo que este flujo de calor. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos que tratar de hacer de que haya un flujo y siempre el flujo va del menos temperatura a más temperatura? Detalles constructivos. Aquí vemos cómo funciona, fíjense, el factor de corrección de la resistencia térmica de acuerdo a la velocidad del aire. O sea, acá tendría que si tengo un ventilador que me entrega 1 metro por segundo de velocidad de aire, mejora en 0,80 la resistencia, o sea, cae el valor, digamos, ¿no? Aumenta la velocidad del aire, entonces el factor por el cual multiplico la resistencia es mucho más chico, con lo cual la resistencia térmica es menor. Y acá me dice cómo tiene que ser el flujo de aire. De azul a rojo o de azul a rojo. O sea, le vamos a meter aire para que salga para los costados. Ahí te respondí la pregunta, Nahuel. Por eso cuando ustedes, no sé si vieron que hay que hacerle mantenimiento a la PC,
al ventilador, al disipador, hay que sacar el disipador del micro, hay que sacarle la grasa siliconada, ponerle grasa nueva. ¿Y dónde está lleno de pelusa? Aquí adentro, porque el cooler la está chupando y la está mandando contra el disipador. De esta manera, además, no le metemos calor al cooler. Fíjense que si nosotros pusiésemos el flujo en sentido inverso, todo el calor que genera el dispositivo estaría pasando por el cooler. Entonces estaríamos, además de que no es óptimo porque el camino de aire es mayor, tengo dos salidas versus una sola, además estoy metiéndole calor, digamos, alta temperatura al cooler. ¿Alguna pregunta relativa a esto, jóvenes? Perfecto, dirigido, es muy bien. Bueno, si necesitan alguna información adicional, bueno, acá tienen algunos links relativos a algo de lo que vimos acá en este módulo. Vamos a poner un suspend acá, le vamos a poner que descartamos. Vamos a dejar de compartir. Como podrán ver, acá tengo un Excel donde voy escribiendo quiénes participaron y quiénes no. Denme 2 minutos que ya vuelvo. Voy a buscar un poco de agua y subo.
Bien, volvimos. ¿Alguna pregunta entonces relativa al tema que terminamos de ver? Bien, si dicen que no, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Déjenme que cierre el documento que estaba abierto. Vamos a ver un tema que les va a servir para potencia seguramente. ¿Tienen que fabricar algún circuito impreso en estos días? Tengo entendido que es opcional, por lo menos para No, aplicar. ninguna cátedra obliga al armado de ningún PCB. Ah, bien, en este año no va a haber ningún armado de PCB, no hay fuente conmutada, no No por hay... ahora, no nos han dicho nada. Bien, no por ahora, perfecto. Pero en algún momento van a tener que armar un PCB. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos, dice negativo, afirmativo. Dicen que, a ver cómo dice el chat, déjenme ver. Dicen que volvíamos para agosto. Bueno, don Federico me parece que no. Improbable, dice Facundo. Nega afirmativo, dice Pablo Gómez. Y PCB, ¿qué es eso? Dice Fer Ferreira. Bueno, si Fer no sabe, hoy vamos a intentar arrancar con qué hacer cuando necesitamos trabajar con un PCB. Se ve la presentación, jóvenes, ¿no? Ah, bien, Ferreira dice que sí, tiene unos trabajitos, era broma. Bien, buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber del PCB? Bueno, sabemos que es un sustrato. Ese sustrato nos va a permitir a nosotros interconectar componentes. Cuando hablemos de más de dos capas, a ese PCB le vamos a llamar stack. Y necesitamos conocer cómo es el proceso de fabricación, digamos, nuestro proveedor de servicio de fabricación de PCB, para que nosotros hagamos nuestro diseño acorde a lo que nuestro proveedor nos dice y evitemos conflictos, por un lado. Y por otro, tenemos que conocer algunas reglas mínimas, algunos tips de diseño que nos permitan tener el mejor diseño posible en cuanto a robustez, a interferencias, a ruidos externos, a la resistencia mecánica, a la transferencia de calor, etc. ¿Qué tipos conocen ustedes de PCB? Ustedes han trabajado seguramente con simple faz y doble faz. ¿Alguien ha usado alguna vez PCB flexible? ¿Un PCB multicapa? ¿Alguien trabajó con PCB multicapa? Nadie. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Y fíjense lo que está puesto en azul ahí. Si nosotros hacemos una valoración de cuál es el costo que tiene el PCB en general, así en términos generales sobre el producto, el PCB representa solo el 10% del costo. Pero ¿qué ocurre si el diseño está mal hecho? Todo el resto a la basura. Bien, Lucy pregunta, dice, me gustaría saber qué software de diseño de PCB usan en las empresas actualmente. Yo empecé a practicar Altium. Bien, ya vamos a hablar, capaz que hablamos un poquito de eso. ¿Qué tenemos que saber con relación a los PCB? ¿Cuántos tipos de sustratos conocen ustedes? Volvamos para atrás. ¿Cuántos tipos de sustratos conocen? Fibra de vidrio, Ujú. Epoxi, Fibra de vidrio, epoxi, y luego, ¿cuál será el epoxi? ¿A cuál le llaman epoxi? ¿Al que es verde o el que es marrón y parece cartón? el marrón de cartón. Bien, al marrón de cartón. Bien, yo lo conozco como Pertinax. ¿Es así? Amén, sí, se conoce como Bien, Pertinex. perfecto. Entonces,
El Pertinax o epoxi es el que se denomina FR2. Si ustedes entran a un sitio web de fabricantes de PCB, le va a decir qué tipo de PCB y no dice Pertinax o epoxi, dice FR2. Y si ustedes quieren algo de mejor calidad, dirá FR4. El FR4 es la fibra de vidrio. Bien, el FR2, FR significa Flame Retardant, o sea, es decir, que el material está preparado para soportar las llamas y no propagarlas. Es, en el caso del FR2, el Pertinax es papel impregnado con una resina fenólica. Ese material, el Pertinax, el epoxi, se utiliza generalmente en productos masivos por el costo. Tiene buenas condiciones físicas, eléctricas relativas al precio. Y hay que tener en cuenta, cuando elegimos este elemento, cómo va a ser el ambiente en el cual va a estar inmerso ese PCB. Porque nosotros pensemos que diseñamos una placa, no sé si me ven a mí ahí chiquito, diseñamos una placa. ¿Me ven a mí o no me ven, jóvenes? Sí, profe. Sí, sí. Sí, sí se ve. Esta placa es una placa que está fabricada en fibra de vidrio y que, bueno, por una cuestión de robustez y demás, decidimos hacerla en este material. ¿Es más caro que el FR2? Sí, por supuesto. Pero bueno, tiene algunas características que la hacen superior. Fíjense, dice acá el grado de absorción de humedad. Yo tengo unos diseños que están ahí puestos en una fábrica que alguno de sus compañeros conoce, que el ambiente es bastante nocivo para los elementos porque hay como mucho vapor en el ambiente. Entonces, si yo pongo un FR2, ¿qué hubiera pasado? Absorbe esa humedad y comienza a perder las características propias del material. Básicamente la resistencia de aislación y la constante dieléctrica. O sea, si la humedad se mete dentro del material, cambian todas las condiciones físicas del producto. Si ustedes deciden utilizar FR4, el FR4, ¿cómo se fabrica? Se fabrica con algo que se llama prepeg. El prepeg es una lámina de fibra de vidrio que está impregnada en resina epoxi. O sea, son como hojas semitransparentes que se van apilando y que con calor y presión toman la dimensión final de lo que nosotros conocemos. En general vienen de 1,6 milímetros de espesor y la capa de cobre, ya sea la top o la bottom, tiene 35 micrones de espesor. Eso me dice que si yo peso ese cobre voy a tener 1 onza por pie cuadrado. Bueno, esas capas de prepeg se van prensando, las capas de prepeg y de cobre se van prensando con calor, con temperatura, digamos, y presión, para darle el valor final, tanto de espesor como de cantidad de capas. Cuando nos referimos al espesor de cobre, lo vamos a definir en onzas, y son onzas por pie cuadrado. Los valores que vienen, el estándar, 1 onza, y de ahí hay valores hacia arriba y también existe la posibilidad de valores hacia abajo. Vamos a frenar aquí. Déjenme vamos a seguir 2 filminas más y vamos a frenar y les voy a mostrar una especificación técnica. Bueno, acá vemos el FR2. Este es un zoom de la hoja anterior. El FR2 dice que tiene una resistencia de superficie de 60.000 ohms. Tiene una resistencia volumétrica de 4.000 ohms. Hay el método se llama IEC 249.1, capítulo 2.2. Capítulo 2.3 me dice cómo tengo que hacer para definir la resistencia de superficie o la resistencia volumétrica o, bueno, cada uno de los parámetros. Por ejemplo, tenemos la constante dieléctrica, 4,6 para el FR2. Sigamos. El FR4, lo mismo. Resistencia de superficie, resistencia de volumen, bueno, absorción de agua, me dice cuánto
porcentualmente va a ser lo que tome de acuerdo a un determinado volumen que está especificado en la normativa. Me dice cuál es la constante dieléctrica, 4,5. Factor de disipación, vamos a ver más adelante qué es el factor de disipación, cuando hablemos de dispositivos conductores, no conductores. Vamos a ver cómo se mide la resistencia superficial o la resistencia de volumen, el método. Pero quédense con esta idea, cada dispositivo, cada tipo de material de base tiene distintas características que lo hacen superior uno sobre otro. Bien, vamos a frenar aquí y les voy a mostrar, a ver si lo encuentro aquí. Cuando ustedes deciden avanzar en el diseño de un sistema, de un circuito impreso, tienen que conocer primero un software de diseño, como preguntaba Lucy, cuál, Altium, KiCad, Proteus, el que a ustedes les resulte más cómodo. Y luego tienen que conocer cómo trabaja el proveedor de servicios de fabricación de circuito impreso. Ustedes en general, ¿qué hacen cuando tienen que fabricar o qué hacían cuando tenían que fabricar un circuito impreso? Alguien que me cuente. Fer Ferreira, por ejemplo. Perdón, dice al COE no le gusta su comentario. ¿Cuál es el comentario? ¿Cuál es el comentario, Nahuel? Ah, el que volvíamos, sí. Bueno, ahí estamos trabajando en UTN para tratar de que sus compañeros que están haciendo el proyecto final puedan hacer uso de las instalaciones de la universidad. Por ahora es un plan. La etapa que sigue es armar el protocolo, lo mandaremos al COE UTN y nos dirá si se puede o no se puede. Fer Ferreira, usted dice que tiene unos trabajitos de diseño de PCB. Fer Ferreira tiró la piedra y escondió la mano. Bien, yo hago por hobby, pero en cuanto a normas no seguí ninguna. Bien, Fer, active su cámara, ¿se anima? Y hacemos una charla acá para sus compañeros. Fer, no posee cámara, bien. Tiene celular, podríamos poner Droidcam. ¿Y tiene audio, Fer? ¿Tampoco? Oh, casa de herrero, cuchillo de palo. Bien. Audio en teoría sí. ¿Cómo? ¿Usted fabrica placas de circuito impreso? Ponga sí o no ahí en el chat. Fabrica placas, sí, lo básico. Bien. ¿Qué método utiliza? ¿La plancha? Sí, bien. ¿Doble faz, simple faz? ¿Fibra de vidrio o FR4 o FR2? Ahora hablemos con propiedad. ¿FR2 o FR4? FR2, bien. ¿Qué limitaciones tiene en los diseños que usted hace con FR2? ¿A dónde usted presta atención que no se tiene, sí o sí tiene que ser así? Las pistas, ¿qué es lo que tiene en cuenta? ¿El ancho de las pistas? Bien, el ancho, bien. ¿Cuál es el mínimo? La separación. El ancho, la separación, porque su método de fabricación tiene limitaciones. ¿Es así? Si trabajan, ¿qué es lo que trabajan a distinta temperatura? ¿Las pistas? Los dos tipos de placas. Ahí ya me perdí. Bueno, vamos a frenar acá el diálogo chat porque está medio lento. Sí, bueno,
Evidentemente que si nosotros necesitamos trabajar a mayor temperatura, vamos a preferir usar FR4. Pero resulta que Fernando quiere mandar a fabricar a algún fabricante de circuitos impresos y opta por Mayer en Buenos Aires. Puse acá Mayer porque es el que me acordé, digamos, de cuáles eran las especificaciones mínimas. Después vamos a ver ahí en la filmina los nombres de los fabricantes que la salteé. Ahí está. Ahí está, bien. Ya vamos a volver a la filmina en donde salté los nombres de los proveedores como para que tengan una idea de a dónde pueden recurrir. Pero supóngase que quieren elegir Mayer. Mayer está en Buenos Aires. Mayer les permite fabricar hasta 8 capas de cobre. O sea que puede hacer un stack up de hasta 8 capas. Puede utilizar FR2 o puede usar FR4 con temperatura de transición de 140 grados. Este es un dato que lo vemos en otro de los módulos, pero que es característico. El FR4 tiene distintas temperaturas de transición. Fíjense que pueden manejar espesores de 1,6. Dijimos que era el estándar hace rato, pero también puedo hacer FR4 que sea más finito o que sea más grueso. Más grueso será para mayor rigidez mecánica, más finito será para poder meterlo en lugares más pequeños. Con respecto al tipo de prepeg y al core, digamos, a lo que es las capas internas, podemos elegir algunas cuestiones. Si en vez de usar FR2 o FR4 usamos Metal Core, esto se usa mucho en el diseño de circuitos impresos metálicos sobre los cuales yo voy a montar, por ejemplo, los LED. Entonces, puedo utilizar Metal Core en 1,6 o en 1 milímetro. Puedo hacer placas de hasta, fíjense, simple faz, 560 por 470, doble faz, multiladder. Fíjense que esto me dice cuál es la superficie más grande en la cual puedo meter componentes. Esto me va a permitir a mí algo que se llama panelizado a futuro. Entonces, si yo hago mi dimensión de mi sistema para que calce acá adentro, voy a estar ahorrando plata. Bueno, fíjense las tolerancias dimensionales, cuán preciso es el corte con CNC o con Bicut. Estas son técnicas para marcar los bordes. El cobre externo, fíjense, 1 onza o 2 onzas, lo que vimos recién. Y los espesores internos pueden ser de media onza, de 1 onza, es decir, las capas intermedias más finas de cobre, las capas externas más gruesas de cobre. Fíjense que acá Don Mayer les va dando muchos parámetros, muchas dimensiones máximas y mínimas, recomendado, mínimo, ¿de qué cosa? De los distintos elementos que yo voy a poder poner en un circuito impreso. Y entonces, cuando decido que voy a fabricar con Mayer, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar mi software de diseño, les voy a mostrar mi software de diseño. Ahí lo estoy abriendo. El software que ustedes prefieren, con el cual se sienten cómodos. Y entonces yo acá tengo un diseño y le digo que, por ejemplo, esta pista, o a ver, una que pueda toquetear, esta pista, la quiero hacer más ancha. ¿Cuánto más ancha puede ser? 150. Bueno, fíjense que se cambió de color, o sea que no puedo hacer que sea de 150 porque está pisando una pista interna. Pero yo quiero que sea más finita, 15. ¿Se puede hacer de 15? Sí. ¿Se puede hacer de 10? Sí. ¿Se puede hacer de 6? Fíjense que ya dice que no. ¿Por qué dice que no? Porque, perdón. Voy a hacer así. Ahí. ¿Por qué dice que no? Porque si yo me voy a Mayer y Mayer me dice agujeros, acá no, vamos a buscar por aquí.
pad días, separaciones generales, polígonos, trazas. Recomendado 5 mils, mínimo 5 mils. En simple faz, esto es para una onza de cobre, para el cobre de un espesor. Para un cobre más grueso, dice recomendado es 10 mils. Entonces, supongo, u 8 el mínimo. Entonces, ¿yo qué hago? Me voy a mis reglas de diseño y le digo, fíjense justo que ahí acá en el ancho de la pista. ¿Cuál es el mínimo? 8. ¿Cuál es el recomendado? 12. ¿Cuál es el máximo? Bueno, le puedo poner 120. Entonces, ¿qué va a hacer mi software de diseño? Cada vez que yo intente cambiar una dimensión por debajo del valor establecido, me va a decir que hay un error. Me lo va a mostrar con colores y también me lo va a mostrar con una herramienta que se llama chequeador de rulers, por decirlo de alguna manera. Acá me dice que hay un error, que el valor preferido es 10, que el valor mínimo es 8 y que yo estoy en un valor menor al 8. Estoy en 6. Tengo un reporte que me dice que algo está mal. Entonces, siempre que nosotros vayamos a diseñar una placa, tenemos que conocer cuáles son las reglas de diseño de nuestro proveedor. Mayer tiene un mínimo que puede ser de 6 mils para esta pista, pero Héctor Sánchez, un proveedor de Córdoba, su mínimo es 18. Entonces, hay diferencia entre 18 y 6. Si yo le mando 6 a Sánchez, ¿qué hace Sánchez? Como utiliza un método que no puede resolver este espesor, él agarra la pista y la modifica a mano y le pone el valor que él maneja. Y entonces ustedes le mandan un diseño y cuando vuelve del fabricante el diseño tiene otra forma, porque el fabricante necesita acomodarse a sus valores mínimos. Lo mismo pasa con las vías, lo mismo pasa con los pads. Queda el concepto entonces, ¿qué es lo que hay que hacer al inicio de un diseño con PCB? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Obviamente que yo les digo que hagan esto y ustedes cuando llegue el momento van a hacer cualquier otra cosa, pero bueno, es importante que si alguno se acuerda, aplique estos conceptos. ¿Cómo se fabrica un circuito impreso de más de una capa? Ustedes cuando trabajan con una capa, a ver qué dice el chat antes de seguir. Ah, bien, Mosía pregunta qué programa era. El que yo les presenté es el anterior al Altium. Este es DXP Altium. Y ahora se llama Altium. Sí, es Protel, exacto. Es una versión 2007. Cada uno después utiliza la herramienta con la cual se sienta cómodo. Y los fabricantes, para evitar que todos los diseñadores de circuitos y de circuitos de PCB, digo, las múltiples herramientas que han hecho, han generado un protocolo estándar, que es un tipo de archivo que es compatible, exacto, con todas las herramientas de diseño generan sus propios archivos, pero además generan un estándar que se llama Gerber, lo que puso Facundo en el chat, Gerber Files. Volvamos al diseño este que les estaba mostrando. Este diseño que les estoy mostrando acá es justamente la placa esta que tenía en la mano, la misma. Es doble faz, FR4, fabricada en Córdoba. Si yo quiero sacar los archivos de fabricación que se llaman, los finales, busco acá, digo Gerber Files. Le digo OK. Y la aplicación, ¿qué va a hacer? Bueno, va a sacar, ¿dónde está? A ver. No, este no era lo que tienen que hacer. Perdón, aquí, File, Final.
Y entonces estos archivos son compatibles con las máquinas de fabricación. Y entonces cada capa va a tener un archivo. Capa top, esta es la top de top overlay, serían las máscaras de componentes de arriba, la máscara de componentes de abajo. Este va a ser para un stencil de abajo. Esto es diagrama de perforaciones. Acá están mezclados. Este esquema me dice dónde va perforado y las distintas dimensiones. Fíjense que los simbolitos son distintos. Cada simbolito representa una dimensión distinta. Aquí me dice cuáles son los centros de las perforaciones. Acá me dice el diámetro y acá dónde es el centro de la perforación. Bueno, estos archivos son los que necesita el fabricante, que son estándar a las distintas herramientas. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, decía algo el chat. Ah, Nahuel, ¿de qué era eso? A ver, ¿cómo le pregunta? Acá tengo, este es el PCB y este archivo tiene un esquemático. Acá está el esquemático. Y esta placa es un PLC Shield para Arduino. Yo doy clases en una materia que se llama automación en mecatrónica y uno de los prácticos, los chicos, es armar esta placa, soldarla, probarla, montarlo en un Arduino y transformar el Arduino en un PLC. Bien, sigamos entonces con el diseño. Una consulta. Sí, ¿Alguna vez usó uno de esos servicios que están en internet que uno le sube el archivo Gerber y te mandan la placa desde China por $2, digamos? O sea, precios muy baratos. no, Bueno, era para saber no. qué onda la calidad de esas placas. No, esas placas tienen muy buena calidad. Yo no las he utilizado por una sencilla razón. En el tiempo en el que yo vengo haciendo cosas de electrónica, en mi actividad profesional, he aprendido que para mí, ojo, esto se lo dice Centeno, ¿no? Ustedes tómenlo con pinza, como ustedes piensen, en su momento les tocará hacerlo. Yo hago productos que tienen alto valor, entonces, digo, el valor agregado está en el know-how y no en el PCB. Entonces, a mí me da lo mismo pagar $2 en China que pagar $10 en Rubén Esteban, por ejemplo. ¿Quién es Rubén Esteban? Ahí les muestro acá la lista de proveedores. Esta la pasamos. Córdoba tiene diversos proveedores de fabricación de circuito impreso. Eliseo Brunelli es un fabricante. ¿Ustedes han ido a la casa electrónica en este último tiempo? ¿Vieron la casa esta que se llama Alfa Electrónica, que está así al frente de Mediavilla, así como en diagonal? Sí, sí, me ubico. Bien. Eliseo Brunelli es el dueño de esa empresa. Bueno, él hace PCB. Tiene una calidad intermedia. Después está Cacho Sánchez o Héctor Sánchez. Cacho hace una calidad razonable. Ahora les muestro, denme un segundo. Cacho Sánchez tiene una calidad razonable de producto. Trabaja en FR2 y en FR4, hace placas de doble faz. Y después está Citem de Rubén Esteban, que hace calidad agujero metalizado, que se llama, o True Hole. Es calidad final de productos de alta terminación.
A ver si no tengo acá a mano. Bueno, les voy a mostrar distintos diseños. Bueno, y en Buenos Aires hay, ¿no? Mayer, L-Print, Microensamble, o en China, qué sé yo, PCBWay, RAI PCB. Voy a poner en primera persona acá, les voy a mostrar. Esto que está acá, a ver si se logra ver ahí, sin el brillo. Ahí, a ver, ahí. Esta es una placa de doble faz fabricada por Cacho Sánchez. Esta placa puede salir $5. La misma placa en tamaño, fíjense, la misma placa que esta que está acá en verde, misma dimensión. Esta placa es Trujol. Ya les explico de qué se trata, la diferencia entre Trujol y no Trujol. Y esta placa vale $10, $11. Hay dos no tengo placas hechas por mí planchadas, hace mucho que yo no plancho ni la ropa, así que imagínense si no plancho ropa voy a planchar placas. Acá tengo otra plaquita hecha, esta es una plaquita hecha por Cacho. Fíjense que esta placa tiene color verde, tiene serigrafía de componentes. Bueno, esta plaquita, al ser de una sola capa, Cacho anda excelente. Es mucho más barata que Rubén Esteban. Yo les decía que por experiencia fabrico en Córdoba, pago el costo de Córdoba y en términos generales, como los diseños que yo hago, primero que no son de alta velocidad, que no tienen condiciones muy específicas de diseño, se pueden fabricar sin problema en Córdoba. Me evito renegar con la aduana, renegar con... Ahí te respondo, Duhan. Renegar con la aduana, renegar con los impuestos, renegar con el flete. Alguna vez los chicos de la cooperativa habían hecho fabricar placas en China que valían mucho más baratas y quedaron varadas en la aduana en Buenos Aires. ¿Qué hubo que hacer para sacarlas de la aduana de Buenos Aires? ¿Qué les parece? Pagar un precio. No, además de pagar el precio, Irse para allá. ir a Buenos Aires. Entonces me decían los chicos, bueno, pero con el viaje a Buenos Aires, ida y vuelta, eran más baratas las placas. Pero, no, Coima no, Nahuel y Mosía dice 65% de impuestos. No es la cuestión de cuánto impuesto pagar, sino que, supónganse que ustedes saben que compran en China y tienen que pagar impuestos. Pero imagínense que cae a Buenos Aires y usted tiene que ir a Buenos Aires. ¿Cuánto vale viajar a Buenos Aires? Tiempo, dice Raúl. ¿No? Un día de viaje a Buenos Aires y de vuelta. Supónganse que van en avión, viajan a la mañana, van a buscar, toman el avión, pegan la vuelta. Lucas dice renegar menos. ¿Yo qué hago? Le mando un mail a Cacho y Cacho a los 7 días me dice la placa está lista. Y yo voy en el auto, toco la puerta de la casa de Cacho y Cacho, que tiene su taller en el fondo de su casa, viene y me da la placa, le pago, listo. Rubén Esteban queda cerca del Arco de Córdoba. Igual, le mando un mail, Rubén me dice, vale tanto, yo le digo, estoy de acuerdo. 7 días después, 8 días después, Carlos, las placas están listas, pasa a buscarlas. Llevo la plata, me entregan las placas en la mano, llego a mi búnker y tengo el laburo para hacer. Bueno, fíjense, Duhan dice, a su jefe le retuvieron el pedido y tuvo que pagar un despachante de aduana para que se los libere. Obviamente que hay diseños que no se pueden hacer en Argentina porque el fabricante de Argentina tiene límites. Pero normalmente cuando uno hace el balance económico, un paquete de 10 placas en China vale
qué sé yo, $50 y en Argentina vale $80. O sea, hay una diferencia. Pero esos $30, ¿amerita todo el reniegue? Significa que si cae en el despachante para hacer el laburo te cobra $100, o sea que lo que valía 50 ahora vale 150. El tiempo, el reniegue, los impuestos. Entonces, yo en particular prefiero fabrico en Córdoba. Cuando necesité 4 capas, fabricamos en Buenos Aires, Mayer. Mayer ya es un lío, porque Mayer lo lleva el flete lo lleva no sé dónde, que el transportista, que tengo que ir a la terminal, que fui a la terminal y me dijeron, no, acá no es el depósito, es en el Boulevard Perón. Entonces fui al Boulevard Perón donde yo creía que era y me dijeron, no, ya no estamos más acá, estamos en no sé dónde. Entonces la vez que compré en Buenos Aires tuve que andar dando vuelta como trompito detrás de las placas. Le compro a Cacho, le compro a Rubén, pago lo que tengo que pagar y el valor agregado se lo doy al producto final y no al PCB, digamos. Esa es mi política. Ahora, si ustedes hacen 10.000 unidades, el jefe de Duhan capaz que hizo 1.000 unidades, en 1.000 unidades sí hay diferencia hacer en China o hacer en Argentina. Y hay que correr el riesgo. 120 hizo Duhan. Sí, 120 placas. Bueno, 120 placas por $10 son $1.200. Si la diferencia de una placa a la otra son $10, bueno, obviamente que conviene China. Pero no hay que hablar en inglés, no hay que renegar con el chinito que recibe el mail y que no entiende. Bueno, hay un montón de cosas que suman a hacerlo en Argentina. Yo propongo hacer en Argentina, le doy trabajo al argentino, queda el dinero dando vuelta en el país, no saco dólares afuera y listo. No sé si le respondí, le preguntas, alguien había hecho la pregunta por ahí, le respondí. No, Bien, profe. Pero sí, sí, bueno, queda claro. ¿sí? Bien. Es mi posición, ¿no? Yo voy siempre en contra de la corriente, pero a mí me funciona. Bueno, dice Cacho, después se va a Miami con lo que junta de las placas. Sí, Cacho labura solo, me parece, en su casa y a Cacho le gusta ir a pescar. Así que Cacho hace placas y un día desaparece y vuelve 3 días después, o en esa semana te avisa, no voy a estar. Cacho se fue de casa, de pesca. Para mí un grosso. Ustedes cuando tengan que hacer diseño de placa, les puedo asegurar que si le encuentran la vuelta, lo contratan a Cacho y chao. No tienen que tener ni perforadora, ni impresora láser, ni ácido, ni recipiente para el ácido, ni lija, ni sierra, nada. Cacho toma el diseño y Cacho le da una plaquita terminada, lista para soldar. Con un Spinel, 10% de descuento. No, no creo, no. No creo que haya que llevar un Spinel para obtener un 10% de descuento. Hay que ser cliente, que mandar una cierta cantidad y con Cacho se puede elaborar sin problema. Y cuando amerita el diseño y tienen que pasar a la etapa que sigue en calidad, por ejemplo esta placa, que también que tiene un montón de conexiones entre top y bottom, ¿qué hay que hacer? Hay que mandar a fabricar con Rubén Esteban. Jóvenes, voy a detener la grabación acá. Ahí está. Ya se acabó el tiempo. Estuvo buena la clase, me parece. Tengo otra reunión ahora, así que los dejo hasta el miércoles que viene. Vamos a avanzar con diseño de PCB para que vayan estando preparados para cuando les toque hacer algo. Profe, con el Muchas tema del gracias, parcial, profe. ¿cómo quedó al final? ¿Vamos a hacer el trabajo de normativas o cómo se Sí, va a proceder? tiene razón. Tengo que actualizar eso. Ya les voy a estar avisando. Sí, lo tengo subido al OB y no se los autoricé para que ustedes lo puedan ver. Así que en principio creo que sí vamos a hacer ese trabajo. Perfecto, y eso va a contar como el parcial entonces. Y eso contaría como el parcial, sí, es la cuenta del parcial, exacto. Listo, perfecto, profe, muchas gracias. Muy bien. Chao chicos. Muchas gracias, Nos profe. vemos Hasta miércoles que luego. viene. Profe. Salud.